A continuación vamos a trabajar con el tema de oxígeno. El oxígeno es un elemento químico, no metálico, en estado gaseoso, es sumamente abundante en la atmósfera, el 20,8% en volumen, y es el tercero más abundante del universo. Es indispensable para la vida, tal y como la conocemos, en especial por su capacidad para formar agua junto al hidrógeno. En la tabla periódica se lo representa con la letra O mayúscula de imprenta, y la molécula de oxígeno es usualmente diatómica, es decir, está formada por la unión de dos átomos de oxígeno, o si se unen tres se forma el ozono. Posee una reactividad muy elevada, se encuentran átomos de este elemento en numerosos compuestos orgánicos e inorgánicos del planeta, en los diversos estados de agregación de la materia, es decir, sólidos, líquidos y gaseosos. Se trata pues de una sustancia sumamente común en el mundo y en el universo. El oxígeno en la tabla periódica se halla en el grupo, en la columna 16, en el grupo 6A, entre los elementos no metálicos, y dentro de ese grupo lo tiene de compañeros azufre, selenio y teluro. Posee un número atómico 8, es uno de los elementos que en condiciones de presión y temperatura ordinaria se encuentran en estado gaseoso. ¿Cuáles son las propiedades químicas del oxígeno? Es una sustancia sumamente reactiva, capaz de formar compuestos con casi todos los elementos conocidos, salvo los gases nobles. Es un elemento no metálico muy electronegativo, es el principal de los anfígenos, así se llaman sus compañeros de grupo, formadores de ácidos y bases, y sus estados de oxidación generalmente son -2 y -1. El oxígeno posee 3 isótopos naturales y estables, el oxígeno 16, 17 y 18, siendo el primero el más abundante, con un porcentaje del 99,762%. En todas sus formas se presenta como una sustancia inflamable y muy reactiva, que en contacto con metales forma óxidos y corroe la superficie, como en la foto que podemos apreciar. ¿Cuáles son las propiedades físicas del oxígeno? En condiciones ordinarias es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es sumamente combustible y mucho más soluble que el nitrógeno. El agua dulce contiene alrededor de 6,04 mililitros de oxígeno por litro, mientras que el agua marina 4,95 mililitros por litro de agua. Por otro lado, el oxígeno puede condensarse a menos 182,95 grados centígrados y congelarse a menos 18,79 grados centígrados, pasando a ser líquido y sólido respectivamente. Posee una coloración azul tenue. El ozono tiene un punto de ebullición de menos 112 y de fusión de menos 193. En estado líquido tiene color azul, se encuentra en la atmósfera en pequeñas cantidades, en la estratosfera, donde se forma por la acción de los rayos ultravioleta sobre el oxígeno. El oxígeno actúan estos rayos ultravioletas y se forma el ozono. Se puede obtener haciendo una descarga eléctrica silenciosa a través del aire. La estructura de Lewis del ozono presenta estructura de resonancia, donde un oxígeno central se une con un enlace doble hacia uno de los oxígenos y con un enlace simple hacia el otro. Los usos del oxígeno. Posee enormes aplicaciones en las industrias humanas, tales como los usos médicos para la respiración y mantenimiento de la vida de personas, de pacientes quirúrgicos, y para pacientes que tienen problemas de afecciones cardíacas, pulmonares. Ciertos isótopos sintóticos del oxígeno, como el 15, se usan para tomografías. En las misiones como apoyo vital, en las misiones espaciales o submarinas, donde se requiere oxígeno gaseoso a baja presión para que las personas puedan respirar. También en usos industriales, el 55% del oxígeno producido en el mundo entero en laboratorio se destina a la producción de aleaciones de hierro como el acero. Otro 25% se destina a la industria química para crear el óxido de etileno,
base para la fabricación de numerosos materiales textiles y plásticos. Finalmente se emplea también oxígeno para quemar acetileno y fabricar sopletes capaces de cortar metales con suma rapidez. Cuando se le da aplicaciones de combustibles y purificadores, el oxígeno sirve también para oxidar el combustible de cohetes para tratamiento de aguas residuales o como ozono para purificadores de agua. ¿Cómo podemos obtener el oxígeno? Tenemos métodos industriales y también tenemos métodos de laboratorio. En el método industrial tenemos dos métodos para obtener oxígeno: a partir del aire licuado y luego realizar una destilación fraccionada del aire líquido. El primer método destila el nitrógeno a menos 196 y luego el oxígeno a menos 183, ¿sí? Y el otro, en el primer método vamos a hacer una destilación a partir de aire licuado, y el otro es la electrólisis del agua, ¿sí?, que ya la vimos con los hidrógenos. Otro método de obtención es el método Linde, es el que vamos a explicar. Vamos a partir de aire líquido. Tiene una etapa de purificación del aire en los cuales se utilizan filtros para eliminar partículas de dióxido de carbono y agua. Luego viene una etapa de licuación. Se hace una compresión del aire por la elevación de la presión, aumenta la temperatura, luego se hace una expansión brusca, lo que disminuye la temperatura, y esto se repite las veces que sea necesario para llevar el aire líquido. Entonces se van haciendo enfriamientos por etapa hasta que el aire esté líquido. Una vez que esto ocurre la destilación fraccionada, donde a menos 196 grados voy a separar el nitrógeno y luego el oxígeno a menos 183. Los métodos de obtención por laboratorio: existen varios métodos que lo vamos a ir agrupando. El primero puede ser por una descomposición térmica de compuestos sólidos que producen oxígeno. Dentro de este grupo podemos tener óxidos de metales nobles y seminobles, donde se hace una descomposición térmica del óxido mercúrico y se obtiene mercurio y oxígeno. De algunos otros dióxidos, por ejemplo el óxido plúmbico, ¿sí?, se descompone dando óxido plumboso y oxígeno. En el caso de los peróxidos, a partir del peróxido se tiene el óxido y el oxígeno. Algunas sales altamente oxigenadas, como el nitrato de potasio, que después da nitrito de potasio y libera oxígeno, lo mismo del permanganato, que pasa a manganato y dióxido de manganeso formando oxígeno. Algunas peroxisales también forman lo mismo. Eso sería el grupo donde se obtiene oxígeno por descomposición térmica de compuestos sólidos. El otro es por reacción de desprendimiento del oxígeno en soluciones acuosas. Es la reacción entre el agua oxigenada y el permanganato de potasio, ¿sí? Tengo permanganato con agua oxigenada en medio ácido, me da una sal de manganeso, agua y oxígeno.